Vamos a la palabra del Señor. Usted se ríe, sabe que bravo que soy. Yo les dije la otra vez, otro pastor a usted lo saca corriendo. Ustedes son desacatados, le digo. Pero no hay forma de cambiarlo. Pero bien, es lo que Dios nos dio, ¿bien? Sigamos. Vamos a la palabra del Señor. Yo en esta mañana quiero darle unos principios de la palabra de Dios para vivir en bendición. ¿Cuántos quieren vivir en bendición? A ver. Todos, ¿no? El que me dice que no quiere vivir en bendición es porque domingo a la mañana y está dormido. Todos queremos vivir en bendición. Y la palabra de Dios tiene principios para usted y tiene principios para mí. La palabra de Dios nos enseña cómo vivir en la vida, en toda clase de vida. ¿Sí? Por favor, vaya a su Biblia, Génesis capítulo 13. Hoy no tenemos allí la computadora. Hasta el mediodía sabemos que no hay luz. Así que vamos a tener nuestra reunión así. Dice el capítulo 13 del libro de Génesis. Vamos a leer primero el versículo 1 al 5. Dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenían y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Gilgal, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Primera cosa que tenemos que ver, Dios le dice a Abraham, si usted mira antes, andate de tu tierra y de tu parentela. Dios le dice a Abraham, no se olvide que Abraham era el padre de la fe. ¿Sí? Y le dice: Abraham, salí de tu tierra, de tu parentela, dejalos y andate a donde yo te voy a mostrar. Quiero decirle que toda la Biblia es palabra profética, toda. Al que no le gusta la profecía es problema suyo, pero toda la Biblia es una palabra profética que lleva vida. Esa palabra que yo le estoy ministrando ahora lleva vida, lleva energía. Esa palabra que yo le ministro ahora lleva vida y activa las mentes, los corazones. Como decía mi hermana, ¿sí? El que reveló entendió, comprendió. ¿Por qué? Porque la palabra es profética. Y cuando la palabra viene, activa la mente, activa el corazón, rompe estructuras y comienza a hacer que nuestras vidas se pongan en acción. Y Dios le dice: deja tu tierra, deja tu parentela. Y agarra al viejo Abraham, no tenía hijos. Estaba Lot, el chiquito, el muchachito, se le había muerto el papá, el abuelo, todo, la mamá, y estaba solo. Y entonces, ¿qué dijo? Me lo llevo. ¿Vio? Ese tío, ese primo, esa pareja que no tiene hijos, casi siempre adopta a alguno, sobrino, alguien, ¿no? Siempre. Y a este le pasó así al viejito. Y se llevó a su sobrino. Y Dios le dijo: nadie. Pero él fue. Y llega al capítulo 13 y dice que subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. ¿Esto sabe lo que significa? Subir, acá habla, perdón, yo escribo muy chiquito en mi Biblia y con poca luz, ¿sí? Este subir habla de ascender espiritualmente. Porque sale de un lugar que se llamaba Egipto. Y Egipto en hebreo significa estrechez, limitación. En el hebreo la palabra Egipto significa estrechez, significa limitación. Entonces dice que él subió, él salió de su estrechez, él sale de su lugar de limitación. Y él comienza a marchar. Sale de ese lugar en el cual lo contenían, no podía estar, no podía crecer, no podía avanzar. Y dice que va hacia el Negev, o sea, hacia el lado en el mapa, apunta hacia Israel, hacia la tierra prometida. Y él y su mujer con todo lo que tenía y con él el muchachito Lot. Y marcha, sale marchando. Versículo 2 dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro. Eso es para todos aquellos
que dicen que simplemente el cristiano tiene que ser pobre. Claro que habemos de todo, dijo alguien, en el reino. Pero no necesariamente tiene que ser pobre. Abraham, el padre de la fe, no lo era. Dice que era riquísimo en todo. ¿Tener riqueza es pecado? No. Parece que en Argentina, sí. Veía el otro día por televisión cómo se quejaban porque son los grandes terratenientes. Está bien que pueden ser unos delincuentes, nadie los defiende. Pero ¿cuál es el problema de tener plata? Parece que hoy el problema es tener mucha plata. ¿Se dio cuenta usted en los noticieros? Y ellos tienen todo mucho, yo tengo poco. Es verdad. Hay desigualdad, es verdad. Pero ¿cuál es el problema que tenga? Yo me pregunto eso, no sé, no entiendo, no comprendo. Pero hay un espíritu, una mentalidad que nos quiere llevar por otro camino. Y parece ser que crecer económicamente en la vida es pecado dentro del pueblo de Dios. Y eso no es verdad, eso no es mentira. Eso es mentira. ¿Me entiende? Cada uno de nosotros fuimos llamados a crecer, a desarrollarnos. Algunos tendrán mucho dinero, otros tendremos mucho menos. Es parte de la vida. Y eso no lo vamos a cambiar hasta que Cristo venga. Despídase. Por ahí Dios nos bendice, nos levanta, pero no miremos mal al que tiene. ¿Sí? Y tampoco miremos mal al que no tiene. Bien. Y dice el versículo 3, y volvió por su jornada del Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. ¿Por qué? Porque Abraham se había ido a causa de una gran hambruna que había habido. Entonces vuelve del lugar donde fue y vuelve al lugar donde había estado buscando de Dios. Y el lugar del altar que había hecho allí antes, que invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Da un principio. Muchas veces, por favor, cerrame la puerta de acá atrás, Manu, de acá de Jesús. Nos enseña un principio. ¿Cuál es el principio? Es que muchas veces cuando nos apartamos de Dios por diferentes problemas, siempre tenemos que volver al lugar de la oración. Cada vez que vos y yo nos apartamos por X circunstancia, necesidad, lo primero que debemos hacer es volver al lugar de adoración. Porque en el altar es el lugar donde se restaura la vida. En el altar es el lugar donde se restauran los ministerios. Es el lugar donde se restauran los matrimonios, donde se restaura la familia. Y entonces dice que él volvió. Y escuche bien, por favor, el versículo 5. Dice, también Lot, que viajaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. ¿Saben lo que significa esto? Esto es bendición. Lo que Lot tenía era bendición, escuche, por asociación. Porque él caminaba con el hombre bendecido. Él caminaba con su tío, quien era el bendecido. Y porque su tío era bendecido, otros eran bendecidos. Hay mucha gente que es bendecida por vos. Hijos, familiares, porque vos sos bendecido. Ahora, en el momento que empiezan los conflictos y se van, te vas a dar cuenta que se caen. Pero cuando estuvieron con vos, bajo tu cobertura, bajo tu protección, caminaban en bendición. Y dice que Lot creció. No se olvide que era un muchachito. Y el jefe era Abraham. Pero comenzó a andar con Abraham, comenzó a andar con gente de bendición y fue bendecido. El principio es, ¿querés ser bendecido? ¿Querés ser bendecida? Camina con gente de bendición. Porque el día que te asocias y entras a caminar con gente de no bendición, yo te puedo asegurar cómo va a seguir tu camino. ¿Por qué? No lo puedo explicar, pero hay algo que se pega. O no lo quiero explicar, mejor mucho ahora. Pero hay algo que se pega. Hay algo que se pega del otro que no. Es lo mismo que vos te juntás con gente que vive peleándose, que es una bolsita de nervios, ¿no? Decime un poquito de tiempo cómo vas a estar. Se pegan. Entonces son principios espirituales que vos y yo debemos saber para vivir en la vida. ¿Querés ser bendecido? Caminar con gente de bendición. Caminar con gente que piensa distinto, que piensa diferente, que mira más allá. Y vamos a leer versículos 6 y 7. Y la tierra no era suficientemente grande, ¿no?
para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contiendas o pelea entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Primera cosa, ¿por qué nombra a los cananeos y fereceos? Porque no se olviden, para que podamos entender, eran pueblos nómadas, o sea que no tenían un lugar fijo. Y Abraham tenía palabra, pero no tenía la palabra profética del lugar. Capítulo 12 le dice: salí, yo te voy a hacer una descendencia, yo te voy a engrandecer, yo te voy a dar, pero no le dice el lugar. O sea, tiene la promesa, como vos y como yo hemos tenido en nuestra vida promesas, pero no tiene lugar. No tiene el momento. Yo recuerdo hace muchos años atrás, estaba en Rosario, en la primera iglesia donde nos ordenaron pastores junto con mi esposa. Y un día estoy orando y veo un reloj. Vio que el reloj siempre da vuelta así, ¿no? Sus agujas. Yo vi el reloj al revés. Daba la vuelta al revés. Y usted sabe que la gracia, la unción, las ganas de ministrar y predicar desde ese tiempo empezaron a ser así. Y yo no podía entender, no podía comprender. Es que Dios me estaba hablando y me estaba diciendo: se te terminó tu tiempo acá. Y en un momento, en una reunión, siento la voz del Señor, me dice: van a venir y te van a dar una iglesia. Y yo dije: papá. Y seguí, tuve así como 3 años. Así, fuimos a otra iglesia allá, que nos dieron también, y luego nos dijeron de venir aquí. Dijeron: quieren tener pastoreal del Redentor, el Consejo de Ancianos, pasaje. O sea, la palabra del Señor se cumple. Ahora, desde que está la promesa hasta la posesión o el lugar, hay un espacio. Y a veces ustedes y yo mismo, entre la promesa de sanidad, de bendición, de restauración, de ministerio, hasta su cumplimiento, hay un espacio, y ese espacio es lo que nos complica la vida. Porque nos llamó el Señor, no nos llamó, me quiere bendecir, no me quiere bendecir, me quiere sacar, no me quiere sacar, no le sabe pasar. Porque los cristianos vivimos por la revelación de la palabra de Dios. Ahora lo vamos a ir viendo. Y dice que hubo contienda entre ellos, entre los pastores. Hubo discusiones. ¿Por qué? Dice la Torá, la historia judía, los sabios judíos, dicen que los siervos de Abraham sabían de las promesas de Dios. Y como los siervos de Lot lo acompañaban y crecieron después, entonces ellos que crecieron después decían: no, nosotros, decía lo de Abraham, tenemos el primer lugar, ustedes tienen que esperar, el amo es Abraham, ustedes crecieron, pero crecieron gracias a nosotros. Pero eso suele ocurrir cuando el que vive bajo nuestra cobertura se quiere levantar sobre nosotros. ¿Qué cosa es complicada para explicarlo? A ver, ¿te lo explico? Eso suele ocurrir muchas veces en el ministerio. ¿Escuchá? Y ocurre en la casa. Y ocurre en un montón de lugares. Aún en el trabajo. Vos venís, le das la cobertura, le das la bendición, vives por tu bendición y mañana te quieren pisar. No se da cuenta que vive bajo la cobertura y la bendición de la otra persona. No se dio cuenta. Estos no se daban cuenta que todo lo que tenían, y después vos podés ir al otro capítulo, el capítulo 14, los dolores de cabeza que le trajo Abraham. Primero por llevarse quien no tenía que llevar, y a Lot por creerse lo que no tenía que creerse que era. Siga, lo dejamos ahí. Está bueno para una reunión del ministerio eso, ¿no? Para poderlo profundizar. Dejémoslo ahí. Dice el versículo 8 y 9. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos o parientes. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré
a la izquierda. Ahora, Abraham, no te olvides, era el bendecido. Abraham era lo que las feministas dicen hoy, era el patriarca. Era el que manda más, el que mandaba todo. ¿Sí? Él tenía la bendición, él tenía el derecho, él tenía todo lo legal de ese tiempo a su favor. Y sin embargo, le dijo a su sobrino que él eligiera. Quiero decir, y escuchar lo que el Espíritu te dice, dejar de pelear y dejar de discutir y poner todas las cosas, dice el Señor, en mis manos, que Él se encarga de lo otro. Son mis razones, olvídate de tus razones, son trapos de inmundicia. Poner todo en las manos de Él y tener el corazón de Abraham. Yo te doy la derecha. Si crees en el Señor, pone todo en las manos del Señor y decide, no te hagas problema. Lot, elegí vos, escoge vos. Lot, elegí lo que vos quieras. Yo lo puedo hacer, pero yo me niego a hacerlo. ¿Por qué? Porque yo creo en Dios. Yo creo que Él me bendice. ¿Querés sacarme un lugar? ¿Querés tomar lo otro? ¿Querés hacer lo que sea? Yo te lo doy. No me lo saques, yo te lo doy. Yo le digo, ¿cómo usted va a ser levantado? Bendecido, y cómo va a terminar el otro. Sigamos un poquito más. Si estamos en un estudio, le voy a decir, hay preguntas, pero no estamos en el estudio. Yo le estoy enseñando ahora. Dice el versículo 10 y 11, porque veo que me mira con los ojitos por arriba del barbijo asirio. Dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Dice que alzó Lot sus ojos y vio. Escoge. Y Lot comenzó a ver. Allá. ¡Wow! Esa tierra es la mejor de todas. Esa tierra, esa cosa es lo mejor de todo. Mire cómo piensa uno que es natural en las cosas de Dios. Simplemente se deja llevar por lo que ve, porque no entiende la promesa que se le había dado a su abuela, a su tío. Y él comienza a ver, y siempre, perdone la expresión, las personas que se mueven por asociación son ventajeros. Siempre quieren sacar ventaja. Y cuando tienen la primera oportunidad, pegan el manotazo y dicen, yo soy bendecido, me lo merezco. ¿Conoce a alguien así? Está lleno el mundo de esta gente. El que vive por asociación siempre busca sacar ventaja. Eso es lo que hizo Lot. Y dice que él miró aquel lugar, y si usted lo ve en un mapa, ese lugar viene porque el río Jordán cruza todo, viene desde arriba del monte Sinaí, todo el agua y baja hasta el Mar Muerto. Y entonces dice que él vio todo aquel valle, vio todas aquellas cosas, y dijo, yo quiero ese lugar. Es como el huerto de Edén. Claro, no pensó que el Edén terminó un juicio. Ahora, cuando Dios le dice que lo va a bendecir a Abraham, le dice, yo te voy a bendecir con todo lo de la tierra, y ahí va a haber lluvia, la lluvia temprana, la lluvia tardía. ¿Saben lo que significa? Porque a veces son palabras que nosotros las leemos sueltas, pero cuando entramos a analizar el fondo de ello, hay una enseñanza profunda. Dios le dijo a Abraham, yo te voy a dar aquella tierra. Hay un valle y todo, pero están las montañas, todo lo que es la tierra de Israel. La diferencia es que Lot iba a vivir del río que tenía. Porque el río, al tener agua, en ese tiempo era algo primordial. Pero Abraham no. Abraham iba a vivir en un lugar donde él tenía que depender de Dios para que caiga la lluvia en el tiempo que correspondía. O sea, uno vive por naturalmente, por lo que ve, por lo que tiene. Cuando tiene está feliz, cuando no tiene está triste.
todas esas cosas. Pero la gente de fe siempre está mirando arriba y dependiendo que venga la lluvia del cielo, que venga la bendición del Señor. Y sabe que el pecado hace que la lluvia no llegue. El otro puede vivir como quiere, como vamos a verlo. Entonces, ¿qué hace? Busca lo suyo propio. ¿Te das cuenta la mentalidad de uno y la mentalidad del otro? Bien, sigamos un poquito más para verlo. Dice el versículo 2 y 13, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Qué hizo? Fue poniendo sus tiendas, fue caminando hacia Sodoma, se iba acercando a este lugar, de a poquito. Porque el que pone su fe, su fuerza, su esperanza en su propia sabiduría, en lo que tiene, siempre va decayendo. Y lo que era el pecado ya no le interesa tanto. Ya no le importa tanto. Por eso decía, rompemos un poco, porque antes congregarse le gustaba, ahora ya no le gusta tanto congregarse porque lo puede mirar, está cómodo, cómoda y está bien decía un tiempo de pandemia, pero llega un momento que se empieza a acostumbrarse. Y la pregunta es, ¿nos dice la palabra que tenemos que congregar? Pero como empezamos a acercarnos al mundo, al pecado, eso comienza a contaminar nuestra mente, eso comienza a contaminar nuestra vida. Y usted va a darse cuenta, luego en los otros capítulos, que Lot terminó viviendo en Sodoma y Gomorra. En Sodoma. Terminó viviendo en ese lugar, aunque era un hombre de Dios. Pero sus principios estaban cambiados. Sus principios estaban totalmente distorsionados. Ya no le importaba si era pecado o si no era pecado. Hoy hablar de pecado, usted sabe que no se puede hablar porque es una mala palabra, entonces todo está bien, todo está tranquilo, no hay problema, fue una confusión. Yo siempre digo, por ejemplo, usted a mí me puede decir 1000 veces disculpas, y yo se las acepto, pero yo no creo en la disculpa. Yo no creo en la disculpa, creo en el perdón. ¿Sí? Y hay mucha gente que dice discúlpeme, pero nunca se arrepiente. Y nunca dice yo pequé contra usted, perdón. Y la Biblia no enseña las disculpas, enseña el perdón de pecado. Porque eso nos trae libertad. Y Lot en su mentalidad fue planificando, haciendo todo para su vida y no dependiendo de Dios. Pero eso es lo que le pasó en el versículo 14, dice, y Jehová, escucha por favor, porque esta es la parte que yo te quiero decir ahora al último, para que podamos entender a lo que quiero llevar. Escucha, dice, y Jehová dijo a Abraham, ¿pero qué dijo? Después que Lot se apartó de él. No, ahora, no te olvides, por favor. Abraham era riquísimo, ¿sí? Como habíamos visto. Lot, si no tenía hijos, iba a ser el heredero. O sea que los ojos de Abraham, ¿dónde estaban puestos? Señor, yo me muero. ¿Para quién va a quedar todo esto? Lo dejo para mi sobrino. Estuvo toda mi vida junto conmigo. Lo crié de chiquito, le falta el papá, le falta la mamá. Señor, yo le voy a dejar todo eso. Eso cargaba el corazón de Abraham. Por eso también le dio a escoger a Lot por el amor que le tenía. Porque esa es otra de las cosas. Y entonces, ¿qué dijo? Después que Lot se fue, o sea, cuando se rompió el vínculo, cuando rompió aquello que lo ataba a Lot, recién ahí Dios le habló. Dios le podría haber hablado desde el principio todo lo que iba a pasar, ¿no? ¿Cuántos quieren que Dios le diga todo lo que va a pasar? Qué fácil que sería, ¿no? Sé que mañana voy para allá, pasado voy para allá, el otro día para a este le pego un boleo por acá, el otro me junto por acá, ¿sí o no? Teníamos el caminito listo, pero usted y yo somos gente que vivimos por fe. Debemos poner nuestra fe, nuestra esperanza. Yo quiero saber lo que Dios me va a dar. Bueno, Dios te va a dar una palabra, pero el valle no te va a decir lo que va a decir. Vivimos por fe.
Y después que Lot se va, recién Dios le habla. Sacó lo que tapaba el oído, los sentimientos que tenía, los sacó. Y entonces dice que Dios le habló y Dios le dice, alza ahora tus ojos. No es que estaba mirando abajo, está hablando de una forma, de una manera en lo espiritual. Y mirá, o observá desde el lugar donde estás hacia el norte, o lo más lejos que pueda, y al sur, y al oriente y al occidente. Dios comienza a llenar su cabeza con una nueva visión. Dios comienza a llenar su cabeza con una nueva etapa en su vida. Y le dice, versículos 15 y 16, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia, otra vez, no te olvides, Dios es profético, y Dios le dice a Abraham, a tu descendencia. Ahora, cuando Lot se va, el que podía ser la herencia, Dios habla con él. Y Dios le dice a tu descendencia. O sea que le está diciendo, vos vas a tener hijos. Y fíjate en este capítulo que el nombre no es Abraham, es Abraham. ¿Sí? Se le cambia de padre exaltado a padre de multitud, de Abraham a Abraham. Todo tiene simbolismo y significado en las Escrituras. Y Dios le dice a tu descendencia. Vuelvo a repetir, Dios es profético. Toda la palabra es profética y está profetizando. Papá está profetizando. Tu descendencia va a poseer toda la tierra. Porque fe llama las cosas que no son como si fueran. ¿Qué le parece? Y es la forma que vos y yo debemos caminar en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Y dice, en el versículo allí 14 primero dice, mirá, observá. En el 15 le dice, toda la tierra que ves, la daré a vos, te la daré a vos para siempre, todo lo que vos ves, todo lo que vos ves. Ahora, se cumple la segunda parte de lo que yo te decía ahora. El capítulo 12 tiene una promesa de Dios. Voy a hacerte famoso, te voy a dar un lugar, te voy a dar esto. Y acá viene la otra parte profética de la visión. Esta es la tierra. Antes no le dijo cuál era la tierra, le dijo, sal a la tierra que yo te mostraré. O sea que todavía tampoco se la había mostrado. ¿Sí? Vos agarrás tu Biblia, yo agarré la mía, y cuando dice mostraré, yo siempre le hago una rayita, ¿bien? Mostrar la le hago una rayita ahí para entender qué futuro. Y llegó el momento de mostrarte, Señor, ¿qué voy a hacer en mi vida? Va a llegar el momento donde Dios te va a decir lo que vas a hacer en tu vida. Pero para ese momento tenés que despegarte de aquellas cosas como Lot, que están en contra tuyo, o están tan pegadas, o estás tan apegada, que no podés hacerlo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si no se entremezclan las cosas y los sentimientos. Y entonces dice, yo todo lo que puedas ver, todo lo que ves, te la daré a vos y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia, dice el versículo 16, de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¡Wow! Señor, todo lo que vas a hacer en mi vida. Vino un viejo profeta una vez, hace muchísimos años atrás. Y nosotros íbamos, me acuerdo en Granadero Baigorria, fui había un pastor amigo, nosotros simplemente éramos gente que acompañábamos, que servía, como sirven ustedes. Y voy a aquel viejo profeta me dice, yo te llamé como lo llamé a David. Yo te voy a sacar de detrás de las ovejas, te voy a poner delante. ¿Saben cuántos años? Hace años. ¿Saben el tiempo que pasó para que eso pasara? Para que eso ocurriera, años. Pero esa palabra, esa promesa me sostuvo y me mantuvo en los peores tiempos de mi vida. Toda promesa de Dios que te fue dada
te va a sostener en los peores momentos. Claro que hay momentos que no vas a saber para dónde agarrar, pero quiero decirte, tomate de la promesa. Señor, tú lo dijiste. Señor, tu palabra lo dice. Mi hijo va a ser salvo, mi hija va a ser salvo, mi familia. No sé si acá, dónde, Señor, enviar un ángel, lo que sea, pero va a doblar su rodilla. Señor, va a salir de esa droga que me está matando. Señor, yo voy a conseguir el trabajo porque tú me bendices. Señor, yo voy a crecer y voy a prosperar porque tu palabra dice que yo voy a prosperar. Poné tus ojos en la palabra, poné tus ojos en las promesas de Dios. Poné, y cuando digo tus ojos, significa poner tu mente. Transformar tu mente. Dejate de ver lo mal que te ves. Cambia tu visión. Yo tenía mi papá espiritual, el reverendo Omar Cabrera, donde yo nací. Siempre contaban la historia de su mamá. Porque él era medio indio, ¿no? También fue después de viejo, medio indio. Dice que su mamá oraba y ella lo veía vestido en esa época, ahora no me ponen un traje blanco, ni muerto, ¿no? Pero lo veía con un saco blanco, con pantalón blanco, y lo veía con una Biblia bajo el brazo predicando, ¿no, mamá? Y lo veía predicando. Y oraba al Señor y veía a su hijo así. Y decía, Señor, ese va a ser mi hijo. Señor, ese va a ser mi hijo. ¿Cómo estás viendo la persona por la cual estás orando? ¿Cómo estás viendo tu hogar? ¿Cómo estás orando por tu hogar? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo estás poniendo dentro de tu mente? ¿Cómo te ves tu economía? Escuchás todo lo que dicen y yo no digo que no sea verdad, por favor no me malentiendan. Lo que digo es que si yo le presto atención me caigo un pedazo. Entonces, ¿qué hago? Yo comienzo a mirar la palabra del Señor y su palabra es espíritu, su palabra es vida, sus promesas son vida. Y dice el versículo 17, levántate, habla de actitud, ve por toda la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque aquí te la daré. Todo lo que alcanzan a ver tus ojos, yo te lo voy a dar. Ahora, después usted va a encontrar que dice, yo le doy desde hasta, en Josué. Porque a veces nosotros queremos tomar lugares que no son nuestros. Había un muchacho, me acuerdo, siempre hay de esos loquitos, acá gracias a Dios no hay, gracias a Dios no hay. Señor, perdón por la mentira. ¿Sí? Pero había un loquito, los cuales nos juntábamos, y éramos unos sabandijas realmente, pero en el Señor estábamos recién aprendiendo, no sé, vio cómo son acá, bueno, nosotros éramos iguales, creo. Y estábamos orando y un día viene el loco este y mira, perdón, se me escapó el hermano este, que le faltaban las tuercas, y dice, yo me vi y el Señor me dijo, y estaba el reverendo Cabrera predicando y dice, el Señor me va a hacer 3 veces mejor que él. ¿Sabes lo que es? Hay gente que hace. Quiere tomar y ser el Marco Buy. Acá no, no está ninguno. Quieren ser los otros y nunca van a llegar. Ay, pastor, tan negativo es. No, puede llegar a ser mejor. Déjame terminar, no se apure. Lo que pasa es que se ató a alguien, se metió en la cabeza a alguien y ese fue su techo. Siempre les digo, ustedes quieren ser como este, como el otro, déjense de bromar, no sean como él. Sean ustedes. Porque ese que ustedes ponen es su techo. Es su límite. Entonces nunca van a llegar a ser ustedes. Siempre van a ser muy buenos, pero buenas fotocopias. Y Dios te llamó a ser original. Dios te llamó a ser original. Entonces cuando vos comenzás a pensar, yo soy hijo de Dios, Dios me dio una mente y una capacidad para hacer cosas. Entonces yo comienzo a trabajar. Yo sé que Dios lo va a hacer y Él me lo va a dar porque Él me lo va a dar.
Mis amados hermanos, y habla alguien que algunos conocen, pero no conocen toda la historia. Tiempos en que, a pesar de todas las promesas, pasaba la noche entera llorando, y gracias a Dios por la esposa que tengo, que me acompañaba, y aunque ella lloraba junto conmigo. Cuando un día quedamos fuera de todo y nos fuimos a una iglesia a congregar como ovejas. Ese día, ¿dónde estaban las promesas? Y un día para el otro se terminó un pastorado. No importa la forma, la manera, por qué. Casi un año congregándonos como ovejas. ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Si vos lo dijiste, ¿dónde estás? No, jamás. Jamás. Aunque no entendía, aunque lloraba, no comprendía, jamás. Porque yo sé lo que le dije a uno una vez en la puerta de mi iglesia. No te olvides nunca, le digo. Tenés que saber algo, que vino la luz. Tenés que saber algo que ocurre con la vida de los cristianos. Y esto tomando. El cristianismo tiene una capacidad, tiene algo que nada, absolutamente nada en la tierra lo tiene. No existe religión, nada que lo tenga. ¿Sabe cuál es? En el cristianismo, le dije, los muertos resucitan. En el cristianismo los muertos resucitan. Hoy vos me contás a mí como muerto, pero tenés que saber que en el cristianismo nos volvemos a levantar. Y estamos acá. Y ellos, como vivían por la bendición de otros, siguen estando como el otro. Porque nunca tuvieron la capacidad de romper su propia estructura para extenderse hacia adelante. Querida iglesia, dice Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Ahora dice que lo edificó en Hebrón. Hebrón significa comunión, asociación, alianza. Y Mamre significa fuerza, vigor, gordo, riqueza. Porque en el término bíblico, en el simbolismo bíblico, gordo significa prosperidad, abundancia. Nosotros lo tenemos despectivamente, no a mí me dicen gordo. Y entonces yo siempre le digo, por eso yo siempre digo, no, estoy prosperado. Porque en la Biblia gordo es símbolo de prosperidad. Y dice que Dios lo llevó a ese lugar de comunión, a Hebrón, para tener riqueza, gordura, bendición. Él se fue a aquel lugar y allí edificó un altar a Dios. Allí edificó el lugar donde lo buscaba a Él y de Él se sostenía. Principios para vivir en bendición. Primera cosa, tenés que tener un encuentro con Dios. Y el encuentro con Dios trae revelación. No puede haber revelación si no tenés un encuentro con Dios. No puede haber. Si no sos un falso profeta, que robás las palabras de los profetas que están en el secreto. Y la revelación lleva a un cambio de mentalidad. Porque cuando entra la luz, comienza a abrirse. Como en esta mañana que ha pasado mientras hablamos la palabra, la cabeza hace así. Y eso es lo que yo busco. Que tu cabeza te vuela, se abra de par en par, para que entiendas la grandeza del Dios al cual servimos. Para que entiendas que este Dios tan grande nunca se olvidó de tu vida. Siempre te quiere. Pero para que entiendas que dejes de ser fotocopia. Vos no sos como tu mamá, ni como tu papá, ni como tu hermano, ni como tu hermana.
Vos no sos como el pastor Belén en tu ministerio, no quiero tampoco que lo seas. Quiero que seas vos, esa persona por la cual Cristo murió y vino a levantarla. Y vos te vas a dar cuenta cuando empeces a levantarte así, papá, todo lo que me diste, papá, wow. Papá, qué grande que me hiciste. La religión nos enseñó a vivir y a ser humildes, ¿sí o no? Pero vos sabés que la humildad y la sencillez de la religión es una basura, una porquería que nos dio la misma iglesia. Porque humildad no es caminar así. Yo soy sabio. Son los peores diablos que hay. Pues se la mandan todo de callado. Humildad es saber quién soy yo. Que tengo en Cristo. Y sé que fuera tengo nada. Sencillez es ser lo que es acá, es afuera. El mismo que se ríe acá, se ríe afuera. El mismo que se enoja acá, se enoja afuera. Entonces cuando comenzamos a vivir así, y ahora cómo se produce el cambio de mentalidad, es por la palabra de Dios. ¿Me corren? Es por la palabra de Dios, no es por otra cosa. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que alimenta nuestra mente y alimenta nuestro espíritu. Por eso decía, y el congregarnos, por eso decía la necesidad de congregarnos. Por eso decía la necesidad de estar en la iglesia. La necesidad de tener tiempo en comunión todos juntos. Y yo he entendido profundamente, por eso también lo de los matrimonios, no te olvides, la necesidad que hay de aprender. Porque hay cosas que fueron metidas por toda esa estructura y no nos dejan ser libres, no nos dejan reírnos, no nos dejan ser felices. Querida iglesia, si pudiéramos entender cuán grande es el amor del Señor, si pudiéramos entender todo lo que Él nos dio, ¡wow! Nuestra cabeza volaría. Y seríamos libres del peor enemigo que tenemos, nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Y Satanás alimenta eso. Así que deja de llorar por los rincones. Deja de llorar y poner la cara larga. Eso lo hace mi nieta, mi nieto. Y ustedes son bastante grandecitos, ya no tienen 3 o 4 años. Comienza a mirar al Señor. Ellos lloran porque quieren sacar algo. Y sacan algo. ¿Sabe por qué? Porque viven por asociación. Porque el abuelo le da, papá o la mamá le da. Y hay muchos cristianos, llenos de cristianos, que se acostumbraron a vivir por lo que el otro le da. Comenzá a madurar. Comenzá a levantar. Comenzá a experimentar este Dios de amor,